Hola, mi nombre es Caterina Mariel Contreras Villamizar. Soy médica internista y nefróloga, profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Me desempeñé como líder del estándar clínico basado en la evidencia sobre lesión renal aguda, el cual trata de la prevención, diagnóstico, estadificación, tratamiento, seguimiento y rehabilitación de estos pacientes. Este estándar clínico está compuesto por 5 secciones. Una, el diagnóstico; el otro, la evaluación específica, estadificación, tratamiento general avanzado y finalmente el seguimiento y la rehabilitación. Hay puntos clave que no debemos olvidar, y es que a todos los pacientes hospitalizados en nuestra institución debemos hacerle la evaluación de los factores de riesgo para lesión renal aguda, y una vez la diagnostiquemos hay que estadificarla, hacer el ajuste de los medicamentos a la función renal. Todo paciente que tenga una lesión renal aguda código 3 debe ser valorado por el nefrólogo, y en el momento en que el paciente vaya a egresar es muy importante evaluar el riesgo de enfermedad renal crónica, que el paciente egrese con las indicaciones para seguimiento con laboratorios, ya sea por atención primaria o por nefrología. La lesión renal aguda se define como el rápido deterioro de la función renal en un periodo de horas a días. Para su diagnóstico es fundamental el gasto urinario y la creatinina sérica. Una vez hagamos el diagnóstico, sea porque disminuyó el gasto urinario o porque aumentó la creatinina más de 0.3 miligramos sobre decilitro, lo vamos a clasificar con CADIGO. CADIGO 1, CADIGO 2 o CADIGO 3 es la clasificación que recomendamos en nuestro ECVE. La identificación de los factores de riesgo en todos los pacientes hospitalizados es un punto clave del ECVE. Estar en una institución hospitalaria hace que todos los pacientes tengan mayor riesgo de lesión renal aguda, y se estima que hasta un 60% de pacientes en los ámbitos hospitalarios tienen algún grado de lesión renal aguda. Una vez la diagnostiquemos, la clasifiquemos, instauraremos el tratamiento, y es fundamental pensar en cuál fue la causa de la lesión renal aguda. Identificarla y tratarla es el primer paso para poder lograr la resolución de esta patología y que la función renal retorne a la normalidad. Durante toda la hospitalización, todas las medidas van tendientes a favorecer la recuperación renal. Por eso, cuando vamos a colocar un medicamento nuevo, colocar un medio de contraste, tendremos que seguir las indicaciones que están consignadas en nuestro estándar clínico. Y una vez el paciente requiera terapia de reemplazo renal, seguiremos atentos a si el paciente tiene o no tiene recuperación renal, y cuando vaya a egresar es fundamental saber en qué estadio queda el paciente, y con ello vamos a definir el seguimiento ambulatorio. Esto es clave, que cuando el paciente CADIGO 3 vaya a irse a su casa, se va con una orden que tenga cita por nefrología, unos laboratorios, recomendaciones nutricionales, todo esto consignado en el plan de egreso, de tal manera que la probabilidad que tenga de enfermedad renal crónica futuro se vea disminuida y el paciente asegure un seguimiento estricto. En el momento en que definamos cómo vamos a ajustar los medicamentos a función renal, debemos hacer el cálculo de la tasa de filtración glomerular basal del paciente. Iniciamos los antibióticos a dosis plena y a las 48 horas debemos hacer el ajuste a la función renal teórica que tiene en ese momento. Lo mismo debemos hacer con anticoagulantes, principalmente con las heparinas de bajo peso molecular. Durante toda la valoración integral de este paciente tenemos puntos claves. La evaluación nutricional. Dependiendo del momento en que esté en el curso de la enfermedad, el paciente va a tener diferentes requerimientos nutricionales, tanto en calorías como en proteínas y en líquidos, por eso el manejo con nutrición es clave. Estos pacientes, si están en terapia de reemplazo renal, van a tener menor movilidad, por eso iniciar una rehabilitación física temprana hace parte clave del tratamiento. Para información adicional sobre este estándar clínico, los invitamos a visitar nuestros canales institucionales, donde encontrarán el documento completo.